María, ¿cómo estás? Muy bien, muy, Estoy muy contenta. muy feliz de ver tu trabajo como directora, ya que te seguía como actriz. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. Hay muchas cosas que me llaman la atención del documental, empezando por el título. Me fascina el título, porque automáticamente tú te imaginas cosas Sí. y después que ves el documental te hace sentido el título. Y me pregunto, ¿cómo nació el título de El canto con las manos? Pues la verdad que lo del título fue de las cosas más complicadas, sobre todo era entender la profundidad de la que hablamos en el documental desde una manera poética, inspiradora y que te hiciera como conectar realmente con lo que ocurre, ¿no? Que es el poder de la música y del arte como inspiración y como herramienta de transformación social, que es básicamente una extremidad de lo que es el sistema de orquestas en Venezuela. Y el canto tiene una poesía ya en sí en español, la forma, ¿no? Porque no es... O sea, realmente la traducción en inglés creo que es bastante distinta. De hecho, Totalmente. Es no otro es, título. es otro título, no se entiende la poesía, pero para mí ha sido muy importante reivindicar el título en castellano, en español, sobre todo por lo que hay dentro de esa palabra, que es el canto, ¿no? Y cómo algo tan material o algo tan físico como son las manos puedan hacer esa poesía, ¿no? Y era después de darle muchas vueltas, fue un título que entre pues Gustavo y yo y los otros dos productores, Martí y Cristina, llegamos a la conclusión de que tenía que tener este nivel de profundidad y sobre todo pues eso, tener ese sentido en castellano. Y yo creo que el tiempo es perfecto por lo que está pasando en Venezuela. Y yo creo que no es coincidencia que hayan elegido una obra como Fidelio que habla de eso, de la liberación, de las injusticias, que todo el tiempo tiene que ser perfecto. Y este documental llega en el tiempo perfecto. Sí, y yo creo que también a través de la belleza, ¿no? Que es un poco lo que reivindicamos también en esta historia y es cómo reivindicar cosas tan importantes como es el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la propia lengua también, que es al final lo que en sí Beethoven ya habló en su tiempo escribiendo Beethoven, ¿no? Que era la opresión que sentía él del ser humano dentro pues de la condición política y dentro bajo las leyes, ¿no? De no dejar ser quien era en ese espacio y sobre todo como él, también Beethoven, se sentía oprimido dentro de su propia sordera. Ujú. Entonces tenía todo como sentido realmente en la historia y más allá es pedir justicia a través de la belleza, pero para la comunidad sorda, más allá de la política de Venezuela y más allá del contexto social, que también es importante, pero es sin duda pedir justicia para la comunidad sorda, ya sea en Venezuela, ya sea en España o en Estados Unidos, porque además habla de temas muy universales, que eso es un poco lo que hemos estado también viendo con diferentes comunidades sordas que hablan de cosas y de problemas que les suceden a ellos dentro de su propia realidad. Yo pienso que mi secuencia favorita dentro del documental es cuando se le anuncia a ellos que va a ser un casting para hacer Fidelio y las reacciones que tuvieron. Yo pienso que fue tan hermoso de la forma en que documentaste todo eso. ¿Cómo fue ese proceso de que ellos no sintieran que había una cámara y que no supieran lo que había pasado? Porque todo lo que se ve ahí son reacciones naturales. Sí, no, y todo el proceso de la grabación ha sido un logro porque hemos conseguido escondernos para poder captar la verdad de cada momento, porque realmente creo que ha sido lo más mágico de todo este proceso, que no ha habido nada guionizado. Realmente vivimos con ellos esos momentos genuinos e irrepetibles y yo creo que fue la base de la confianza que ellos tuvieron en nosotros y, o sea, conmigo como directora y con todo mi equipo, porque al final ha sido una relación de confianza pura, de ellos ver en nosotros personas que necesitábamos poder contar sus historias y nosotros en ellos también para poder desarrollarnos también como artistas y poder contar verdaderamente lo que vivimos junto con ellos. Y a mí lo que más me sorprendió de ese momento es la alegría, ya no solamente de ellos mismos por recibir su, ¿no? digamos, su premio, sino por los demás. O sea, se alegraban más
por los demás que por ellos mismos. Y es un poco el aprendizaje de todo este proceso que hemos vivido a su lado, que es el que cuando uno gana, ganan todos. Y eso es lo que más hemos aprendido haciendo este documental, yo como directora y todo mi equipo, que al final esto ha sido un trabajo de comunidad pura, absoluta. A eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace un guión así? Porque ¿cómo tú puedes guionizar esos sentimientos? Yo no creo que sea posible. No Y, puedes. De y- hecho, hemos tenido que hacerlo todo en sala de montaje y hemos creado la historia realmente en sala de montaje, porque muchas veces grabábamos momentos que intuíamos que estaban pasando cosas importantes, pero fue cuando tuvimos todo el material, las más de 400 horas de grabación, que tuvimos que interpretarlas todas porque no conocíamos la lengua de señas venezolana. Y fue ahí cuando descubrimos realmente lo que pasaba en muchas de las ocasiones. Me da mucha curiosidad, qué tan difícil fue para ti cortar y dejar escenas? Porque el documental es 1 hora y algo. Sí. Entonces, tú dices que tiene 400 horas. Entonces, ¿qué tan difícil fue esa selección de lo que tú querías mostrar? Pues muy difícil, sobre todo porque te das cuenta de que todo es importante y que porque lo grabamos en 3 bloques. El primero, que pues es al final el inicio, que de lo que no utilizamos casi nada, toda la parte de Los Ángeles, y luego en 2 ocasiones que fuimos a Venezuela. Pasaron muchas cosas, había muchas historias, pero descubrí en sala de montaje que cada personaje tenía que tener su propio discurso, ¿no? Ujú. Y reivindicar un tema importante para dentro de la comunidad sorda. Entonces ahí fue cuando pudimos hilar las historias y al final Fidelio en sí es una excusa para poder contar sus realidades y Okay. ver la evolución que ellos tienen, ya no solamente como artistas, sino como personas, ¿no? Y cómo hacen esa evolución de estar en un espacio en comunidad para tener la responsabilidad individual de ser humano, de tener sus propios sueños y crear su propio futuro individual. ¿Cómo se conectan tú y Gustavo Dudamel? Me da mucha curiosidad cómo llega él, o cómo llegas tú, o cómo se conecta este proyecto con ustedes dos. Pues a través de entender la misión que tenemos como artistas y como pues, seres humanos, que queremos poner una semilla para hacer el bien y porque creemos en lo que estamos haciendo. Al final yo también me contagio mucho de la manera de trabajar de Gustavo, y para mí Gustavo es una inspiración constante. Más allá de ser mi pareja, me inspira como maestro, como músico, como ser, y es un poco lo que he tenido la posibilidad de vivir en primera persona gracias también al sistema y a todos los músicos que forman parte de él. Y al final mi propia necesidad vital también de poder llevar más allá y de generar un eco más constante, ¿no? Que es el hecho de hacer una película y que quede para toda la vida, ¿no? O sea, creía que era importante poder dejarlo plasmado, ¿no? Lo que Gustavo un día soñó. Yo tuve una conversación con alguien, creo que fue con Maite Alberdi, acerca de su trabajo como documentalista. Y hablamos porque ella hizo una película de ficción y yo le hice la pregunta, y te la quiero hacer a ti, acerca de qué tan complicado o difícil es no tener el control de lo que viene. Porque en un documental tú no tienes tanto control como tienes en una ficción. No, bueno, y también depende ¿no? de la historia que tú quieras hacer y también de la experiencia, supongo, pero en mi caso yo no sabía por dónde empezar. De hecho, admiro muchísimo a Maite. O sea, una de mis referencias es una de sus películas, que es Los niños, que Ujú. me parece fascinante, sobre todo porque es verdad que a las personas con discapacidad se las tiende a infantilizar, que es un poco lo que vivimos a través de la historia de Gabriel, ¿no? Que no les deja Sí. vivir juntos por el hecho de ser personas sordas. Y, y creo que en mi caso, o sea, el hecho de no tener el control es lo que más me ayudó a encontrar la historia, o sea, dejarme llevar por lo que la verdad misma me estaba llevando. Y al final, el mostrar quiénes son ellos realmente, o sea, no llevarles hasta a un espacio donde yo creía como directora que tenía que ir la historia, sino la historia me llevó a mí por donde tenía que llevar. Al final yo he sido un puente, ¿no? De poder estar en el momento adecuado, pudiendo vivir esas cosas con ellos y poder generar esos discursos que ellos mismos compartieron conmigo. ¿Cuál fue tu mayor reto emocional?
cuando ya terminaste todo esto y viste tal vez la primera screening con público, ¿cuál fue ese reto emocional que tú tenías y probablemente una expectativa que el público recibiera el documental al final? Bueno, el mayor reto para mí fue haberlo acabado. Nunca pensé que podría haber sido posible. ¿Cuánto tiempo duró para hacerlo? Bueno, han sido 4 años, pero creo que es poco, pero para mí, o sea, claro, es mi primera vez, pues siempre tiendes a... No me vi capaz realmente, o sea, era más el deseo, pero haberlo terminado para mí ha sido como algo fascinante. Y luego lo segundo es que los protagonistas, Jennifer, Gabriel y José, se sientan identificados con de la manera que he contado sus historias, porque para mí eso era lo principal, que ellos se sintieran identificados y que estuvieran a favor de lo que yo estaba contando de ellos, porque a mí nadie me pidió hacer esto, entonces es una cuestión de respeto absoluto por sus vidas, por ellos y por sus familiares también. Hay algo que me encanta también, y ahora recordé, es el poco uso, para ser una directora novel, el poco uso de la voz en off. Yo pienso que dejaste que todo fluyera a través de los personajes y a través de la historia, y estuvo fenomenal. Sí, no, o sea, ha sido un reto eso, porque al final también, claro, las personas oyentes estamos acostumbradas a esa voz en off, ¿no? Que nos cuentan a través de muchas imágenes cosas que, bueno, pues que es una herramienta muy útil, ¿no? Pero claro, ¿cómo le pones una voz en off a una persona sorda, ¿no? Exacto. Y al final yo me di cuenta en el proceso de que yo estaba haciendo una película para los oyentes, para que los oyentes entendieran el mundo de la comunidad sorda y poder entenderlos desde un lugar pues desde la verdad, por eso para mí era importante como escucharles a ellos cuando se expresan. Ellos a veces se reían de mí porque les ponía micrófonos y decían, pero si soy sordo. Y digo, ya, pero tú tú tienes un sonido, tú emites, te expresas de una manera. Y no lo entendían, a veces se burlaban de mí, pero creo que era importante poder poner al espectador en la piel de ellos de alguna manera, ¿sabes? Esa decisión fue muy difícil porque al final estás saltándote algo que no, bueno, pues que no, tal vez no se lea correctamente, pero para mí era importante que sus discursos fueran claros, concisos y sobre todo que el espectador oyente pudiera tener esa experiencia. Algo que también me llamaba la atención era cómo ellos recibían a Gustavo. Usualmente no lo veían con una admiración y con miedo, sino lo veían con un entusiasmo de que él estaba presente y que querían ser parte del proyecto. Desde la Sí. primera vez que lo ven, me gusta, no sé si hubo un trabajo fuera de cámara con ellos o fue todo en vivo, en energía que pasaba. Es que es todo lo que pasó, o sea, realmente era como, más allá de esa admiración, es que Gustavo vivió ese proceso con ellos como alguien, ya no como un maestro, sino como parte del equipo, o sea, que creo que era como muy importante personalizar a la imagen del maestro y del, ¿no? Como de algo que sea intocable, ¿no? Él era físico, estaba ahí con ellos, estaba ayudándoles, estaba apoyándoles. Y por eso es muy importante la personalidad, la persona de Gustavo y la persona de Alberto Arbelo, el Ujú. director de escena, que al final son sus guías, son sus referentes, ¿no? Y un poco lo que nos ha enseñado también este proceso ha sido la importancia de tener referentes en tu vida, ¿no? De tener en quién fijarte, en quién generar sueños de ser porque son alcanzables, porque tú tienes a alguien en quien reflejarte. Y al final eso es lo que ha sido todo esto, o sea que Gustavo y Alberto son quienes materializan los sueños de estos chicos. ¿Y qué tan lejos ya ha llegado el documental? ¿Te han llegado cosas de otras comunidades fuera de Venezuela que te han dicho que quieren verlo, que lo vieron? Porque tú dices algo muy importante, que es un documental para gente que puede escuchar y que puede hablar, para que puedan entender el universo de los que no pueden. Y me gusta la sutileza de los subtítulos que ponen. Entonces, ¿qué retroalimentación ya has tenido acerca del documental en otros lugares? Pues la verdad que por lo general ha sido bastante positivo. Hemos tenido la posibilidad de tener proyecciones en México, en España y en Estados Unidos. Y, y la gente en realidad, o sea, conecta mucho con las historias. La comunidad oyente y la comunidad sorda. Es verdad que he tenido como comentarios de personas sordas que no están a favor de la música,
porque al final es algo que también a ellos les han, pues injustamente no se les ha dado la oportunidad de pertenecer, ¿no? Pero en este caso, en el coro de Manos Blancas, es la visibilidad, es la oportunidad, es el futuro para ellos, la música. Y para mí eso es lo que de alguna manera me fascinó de esta historia, ¿no? Y por eso que era una necesidad vital de poder hacer una historia con el coro de Manos Blancas, porque me parece que la música para la comunidad sorda sea el medio de trabajo, de futuro, me parece algo muy inspirador, pero es verdad que para muchas personas sordas, sobre todo me ha pasado en España, que pues hay mucha controversia también, pero hay muchos de ellos que se sienten identificados y que me han dado la enhorabuena porque me llegó un día un profesor que trabaja con personas sordas en Madrid y me dijo que gracias por haber hecho este documental porque había mucha gente que le tenía a él como de loco, ¿no? Por trabajar con personas sordas con la música y nadie le entendía. Y este documental hacía físico lo que él estaba haciendo por muchos años. Y él estaba agradeciéndome en lágrimas y me tocó mucho el corazón porque al final es la misión de mucha gente que al final, bueno, pues que se materializa con una historia de 3 personas sordas. Y bueno, yo sé que al final siempre cuando haces algo gusta o no gusta, o sea, depende mucho de muchos factores, pero es verdad que la gente en general conecta mucho y sobre todo es una herramienta de ponerte en el lugar de la persona sorda, que creo que al final ha sido siempre mi objetivo desde el inicio. ¿Qué herramientas tuyas como actriz pudiste utilizar aquí como directora con ellos? Pues para mí la intuición, porque la intuición ha sido siempre mi base de trabajo desde que empecé desde los 15 años y, y al final la intuición me hizo entender quién iba a ser los protagonistas del documental, encontrar en ellos estas 3 guías y sobre todo pues el también saber dónde tenía que posicionar la cámara para poder contar sus verdades en esos momentos, sobre todo porque no había nada guionizado y creo que al final eso también me lo ha dado pues la propia intuición que yo necesito para actuar, que es el entender la verdad como herramienta. María, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por este documental. Gracias, Rubén, de verdad. Gracias Muchas gracias. por el tiempo y la conversación, me encantó. No, igual, gracias por las preguntas y por la pregunta Nada. del título. Es la primera vez que me la hacen, así que Bueno, gracias. es la primera cosa que me llamó la atención de todo esto. Qué bueno, gracias, de verdad.